Muy buen día, queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Este jueves 21 de mayo de la sexta semana de Pascua, pues ya estamos a pocos días de llegar a Pentecostés. Realmente estamos muy compenetrados, hemos ido caminando con Jesús en Hechos de los Apóstoles, con los discípulos y con los apóstoles, como también hemos ido con Él en el Evangelio de San Juan, hablándole a los judíos, hablándole a los discípulos y anunciando ya pues el hecho de que Él va a irse para que el Paráclito venga, para que el Espíritu Santo venga. Así es como en Hechos de los Apóstoles, en este día, en el capítulo 18, versículos del 1 al 8, va a hablarnos una vez más que Pablo sigue en camino. Vamos a estar hablando y reflexionando sobre el Salmo 97, este salmo que también nos va a hablar del amor y de la lealtad del Señor. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20, vamos a seguir en esas pláticas que Jesús le habla a sus discípulos. Pablo sale de Atenas, dice, y se va a Corinto. Ahí encontró a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila en acatamiento a las órdenes de Claudio, que los había expulsado de Roma a todos los judíos. Ya los romanos estaban empezando a tomar acciones alocadas. Ya empezaron a perseguir también a los judíos porque se había convertido ya en un problema para ellos. Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. ¿Cuál es tu oficio, hermano? ¿A qué te dedicas? A lo mejor tú eres pues un profesional, a lo mejor eres maestro, a lo mejor trabajas en la carpintería, a lo mejor eres electromecánico, o hay tantos oficios. Pero hay un solo oficio que nos hace reunirnos y que nos hace estar en una misma sintonía. Tú debes de adoptar adicionalmente a cualquier oficio en el mundo en que tú te hayas desempeñado o te estés desempeñando, debes de ocuparte en el oficio de compartir la palabra de Dios. Aquí hoy Pablo se siente a gusto con este matrimonio porque estaban en la misma sintonía, hablaban y trabajaban en lo mismo. Tú busca siempre, dice la oveja, busca a su pareja, y precisamente de eso se trata, que tu rebaño sea un rebaño que esté en la misma sintonía, que esté buscando los mismos ideales, que esté en un mismo pensar y en un mismo actuar. Así como en tu familia, como en tu hogar, como en tu trabajo, como en tus estudios, uno se reúne y hace grupos de estudio, etcétera, con las personas afines, con las personas que en un momento dado son del mismo oficio, que son de la misma línea. Y en este caso, pues no se diga en la familia. Tú tienes que rodearte, acercarte y convivir con las personas que estén en tu mismo pensar y en tu mismo sentir. Hace un par de días lo platicaba con alguien con que tú no puedes pensar en hacer vida, en casarte, en trascender con alguien hacia el futuro si no hay coincidencias, si no hay un mismo pensar, si no hay un mismo actuar, si no hay un respeto a la ley de Dios, si no hay un orden divino, si no hay respeto mutuo, etcétera. Hay muchos detalles que tienen que ser del mismo oficio. Tú tienes que ser del oficio del Señor, tú tienes que ser del oficio
de actuar correcta y dignamente, tú tienes que ser respetuoso a la vida. Por ejemplo, tú no podrías compartir tu vida si tú eres una persona que respeta la vida y tu pareja no, o en tu misma familia. Es complicado cuando hay esa diferencia de opiniones y de pensamientos. Asimismo, dice que Pablo se acercó a ellos y se quedó a trabajar con ellos, todos trabajando con un mismo ideal. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y a griegos. Aquí es importante mencionar que Pablo discutía, o sea, había una discusión, había un cambio de palabras, habían opiniones, habían cambios vamos a decir, de ideas en la sinagoga, o sea, en su templo de aquel entonces, y él trataba de convencer. Yo creo que esta parte de hacer convencer no es tanto labor propia, no es tanto, en este caso era labor de Pablo como persona, no. Dios pone en nuestra boca, en tu boca, en la mía, en la de muchos predicadores, en la boca de muchas personas, en la boca de los sacerdotes. Dios coloca las palabras necesarias para tu corazón. Dios pone las palabras necesarias para tu necesidad. Dios pone las palabras encontradizas para tu aflicción, para tu situación en general. Y precisamente hoy, ¿verdad? No es que intentemos convencerte a la fuerza, no, es con argumentos, con ideas, con pensamientos, haciéndote pensar, haciéndote reflexionar, haciéndote recapacitar. Tú no puedes estarte tropezando con la misma piedra cada momento, tú no puedes estar cometiendo el mismo error. Tú no puedes estar perdiendo la cabeza a cada momento y ofuscándote y enojándote y hablándole a la gente con groserías, o tú no puedes pasar por la vida pensando y creyéndote que eres más que los demás. No, no, no. Así que el convencimiento va a llegar del escuchar la palabra de Dios. El convencimiento a tu vida va a llegar de tú leer y escudriñar la palabra de Dios. El convencimiento va a llegar a la medida de que tú conozcas más a Jesús y que Jesús te presente al Padre. Ese Padre que le encomendó a Jesús a liberarte, a sanarte y llevarte de regreso a su presencia, a la vida eterna. Pero todo depende de tu decisión, de la decisión que tú quieras de hacer un cambio y una transformación a tu vida. Dice que Pablo se dedicó por completo a la predicación cuando Silas y Timoteo llegan a Macedonia. Claro, pues Pablo tenía que llevar la palabra de Dios, pero ¿y qué iba a comer? ¿Cómo iba a subsistir? Ahí dice, ¿verdad?, que se unió con este matrimonio y que eran del mismo oficio y se quedó a vivir y a trabajar. Él no se quedó de vividor, él no se quedó a que lo mantuvieran. No, en este caso Pablo se dedicó a trabajar. A lo mejor él tenía mucho ímpetu, mucha gana de compartir la palabra, de seguir, vamos a decir, contando la vida de Jesús y su experiencia y su testimonio, pero no le fue posible hasta que llega la ayuda, el apoyo. Por eso es que nuestra iglesia debe de apoyarse mutuamente. Debemos de apoyar a nuestros sacerdotes, a nuestros presbíteros, debemos de colaborar con los religiosos y religiosas, pero sobre todo con todos aquellos predicadores, alabadores que están llevando la palabra de Dios. Y así es que ya Pablo se dedica por completo de nuevo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado, que Jesús era el Salvador, que Jesús fue el que entregó su vida, que Jesús fue el que resucitó de entre los muertos. Y como estos lo contradecían y lo insultaban, él se rasga las vestiduras en signo de rechazo y dice: que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Y así pasa muchas veces, hermano.
Hermana, hoy muchos en este mundo contradicen y no creen en Dios. Muchos están dividiendo y separando nuestra iglesia. Muchos están, vamos a decir, jalando agua a su molino y aprovechándose de las circunstancias adversas, de las dificultades y problemas. No te extrañe que en estos momentos se te acerque a alguien de otras denominaciones o de otras pseudoiglesias a quererte hablar, a abordarte o a tratarte de convencer, ¿sí?, a que tú cambies de religión, a que tú creas en que lo que siembras cosechas y que tú tienes que llevar una vida espiritual de prosperidad y que tú para ser próspero tienes que dar tu diezmo y que tienes que, vamos a decir, dar para recibir. No. En ningún momento Jesús dijo que tú tendrías que dar para recibir. No. Jesús te está predicando que tú tienes que, vamos a decir, amar, que tú tienes que respetar, que tú tienes que apoyar, que tú tienes que ayudar a tu prójimo, pero de una forma de corazón, no de obligación. Y hoy precisamente dice esto, ¿verdad? Que la gente no quería entender, lo insultaban y lo contradecían. ¿Y qué pasa? Pablo seguramente se molesta por esta circunstancia de la gente que no le está prestando atención o no quiere prestarle atención. Y él menciona, pues, yo iré a hablar a los paganos. Los paganos son los que no creen en ningún Dios, a los que no tienen ninguna denominación, etcétera, los que son completamente alejados de Dios. A ellos va él a compartirles la palabra. Y sale de ahí, dice, entra en casa de Tito Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba al lado de la sinagoga. ¿Qué punto más importante? Este Tito Justo, pues estaba al lado de la sinagoga, al lado de la iglesia. ¿Cuántos no quisiéramos tener ahora nuestra casa o nuestro lugar de vivienda cerquita de nuestra iglesia para poderla frecuentar, para poder estar cerca, para estar, como quien dice, unidos, ¿verdad?, en esa situación más bien familiar? Pero en este caso, Tito se resguarda en casa de esta persona. Crispo, dice el jefe de la sinagoga, ¿verdad?, ahí cercano, seguramente él vivía también ahí, de escuchar y de hablar con Pablo, dice, creyó en el Señor junto con toda su familia. Algunos no van a prestar atención. Hay muchos. Hubimos muchos que no prestamos atención en su momento, pero cuando tú prestes atención a la palabra de Dios, cuando tú quieras cumplir los mandamientos, cuando tú quieras esforzarte, cuando tú quieras caminar al lado de Jesús, al lado de que tú quieras esforzarte, también van a haber otras personas que sí van a prestarle la atención al mensaje de la palabra de Dios, como este jefe de la sinagoga, y va a haber una conversión no solamente en tu vida, sino también en tu familia. Y así también dice Pablo, al oírlo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. No todos dejaron de aceptar la palabra de Dios y el mensaje de Pablo. Hubieron algunos revoltosos, hubieron unos que dijeron, no, nosotros no creemos, pero hubieron muchos otros que sí. Y hay muchos que han recibido el bautismo en agua, pero también el bautismo en el Espíritu. Así que hoy la invitación, hermano, es para que tú te unas y que tú prestes atención, de que tú abras tus oídos y que sobre todo tú seas de las personas que te dejes convencer, pero con argumentos reales, que te dejes convencer con la palabra de Dios, que tú te dejes convencer con ese amor infinito y misericordioso que Dios te lleva por medio de estas personas. Pero mucho ojo,
No te dejes sonsacar de tu iglesia, no te dejes manipular por tu situación no espiritual, sino por tu situación de necesidad. Muchas veces, al observar estas personas que andan tratando de devorarte, que andan tratando de robarte, como que detectan cuando tú tienes una necesidad, cuando tú tienes un problema, y se te acercan precisamente en ese momento y manipulan tu necesidad, manipulan tu sentimiento, manipulan las circunstancias, diciéndote y hablándote y vamos a decir, tratándote de sonsacar. No, hermano, nadie va a retirarte de la presencia de Dios, nadie puede retirarte de la iglesia de Cristo. Jesús, la iglesia de Dios, fundada por Dios, la que está desde los inicios de la iglesia, desde los inicios del cristianismo, esa que surgió a partir de la resurrección de Jesús. Esa es tu iglesia, no las otras, no las, vamos a decir, fundadas por los hombres, no, la que Dios fundó y delegó en Pedro, en ese primer papa de nuestra iglesia. En el Salmo 97, el Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. ¿Cuántas veces no hemos sido testigos de la demostración del amor de Dios y de su lealtad? Hoy decía alguien por ahí, después de 50 y pico de días en esta pandemia, en este hogar no ha faltado un plato de comida. ¿Ves cómo es de leal el Señor? Vi también en las redes sociales hoy manifestaciones de unión familiar, de mujeres que animaban a sus esposos, de mujeres que expresaban palabras de amor y de respeto hacia sus cónyuges, animándolos y sosteniéndolos. Y precisamente de eso se trata, de ese amor que el Señor también te manifiesta por los que están a tu alrededor. Imagínate qué cosa más interesante. ¿Por qué? Pues Él ha hecho maravillas en tu vida. Solo basta con que tú recuerdes, que tú cierres tus ojos y veas todas las maravillas que el Señor te ha dado, te ha regalado, te ha concedido, te ha otorgado y pone a tu disposición, porque su diestra y su santo brazo te han dado la victoria ya en muchas circunstancias y te seguirá dando la victoria, y en el futuro tú serás victorioso también en el nombre de Jesús. Créelo, convéncete. Hoy este mensaje de ánimo que el Señor tiene es precisamente en que el Señor te dará la victoria, y porque su victoria ha revelado a las naciones también su justicia. El Señor hará justicia en tu trabajo, el Señor hará justicia en esa empresa en donde te cesaron, el Señor hará justicia con esa persona que quiere sacarte, ¿sí?, de tu vivienda porque tú no has podido pagar. El Señor te hará justicia con todas aquellas personas que te están viendo el mal, que aquellas personas que están tratando de destruirte y de perjudicarte. El Señor también te dará justicia divina de aquellas, y vamos a decir, injusticias que la gente está haciendo contigo, porque hay que hacer todo ante los ojos de Dios, hacerlo justamente, rectamente. Y tú sigue esforzándote y dedicándote a hacer las cosas por el bien, porque aquel que esté haciendo el mal, Dios te dará la justicia ante ellos. Una vez más, el Señor ha demostrado su amor y su lealtad hacia ti, Israel, hacia ti, mujer, hacia ti, hombre, hacia ti, familia, hacia ti, empresa, hacia ti, comerciante, que estás en este momento pasando también dificultades. La victoria de nuestro Dios es que todos los pueblos y naciones lo aclamen con júbilo, al ser victoriosos, al sentirse amados y al sentirse respaldados, vamos a decir, por esa lealtad del Señor. En el Evangelio San Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20, una vez más Jesús le dice a sus discípulos, me encanta,
Y Jesús le dice a sus discípulos, y Jesús le habla a sus discípulos, y Jesús se dirige a los judíos, y Jesús siempre está en comunicación con nosotros, siempre está hablándonos, siempre está interesado en que nosotros le prestemos atención. El Señor siempre llama a nuestra atención. El Señor no te llama la atención, el Señor no te reprende, el Señor no te castiga. El Señor llama a tu atención, a que tú abras los ojos, a que tú abras los oídos y a que tú abras tu corazón. Y dice, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Puchica, ¿cómo estaría eso? Dirían los discípulos, y aquí mismo Jesús se los aclara. Y dice, ¿qué querrá decir con esto de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y precisamente Jesús le dice y les explica, ustedes están confundidos, como algunos pueden estarlo en este momento que no entendieron estas palabras. Dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. ¿Qué pasa? Cuando Jesús va a retirarse y Jesús va a subir a los cielos, muchos van a decir, ya se terminó, Jesús ya se retiró, Jesús ya se alejó de tu vida. Cuando tú dejas de estar cerca de Jesús, en este caso, porque tú lo decides, muchos de los que están a tu alrededor se alegrarán. Muchos se alegrarán de que tú estés regresando a tu antigua forma de vivir, a tu antigua forma de pensar y a tu antigua forma de obrar. Pero no, el Señor físicamente en este momento con los discípulos se retira, pero Él les ha prometido que les enviará al Espíritu Santo, que no es más que el mismo Espíritu de Dios y de Jesús, que son una sola persona, junto con el Espíritu. O sea, ese espíritu de fuerza, tu espíritu es el que te lleva y te anima, que es el Espíritu de Dios, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estamos diciendo que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús, el Paráclito, el Ayudador. Tú lo tienes. Tú ya lo tienes por dentro desde que el Señor sopló en ti el hálito de vida. El Señor te lo vuelve a entregar el día de tu bautizo. El Señor te lo otorga cada vez que tú lo invocas. El Señor te lo derramó y te lo entrega en la confirmación. El Señor te entrega a su Espíritu. Y en verdad, en cuerpo y sangre, ¿sí? En cada Santa Eucaristía, el Señor está constantemente haciéndote que tú lo vuelvas a ver, que tú lo vuelvas a encontrar. Así que dice acá, dentro de poco no me verás, pero me sentirás, en pocas palabras. Dentro de poco no me verás, pero me sentirás. A lo mejor tú en este momento eres de los que necesita tener la presencia del Señor. Pídeselo, que te llene de su Espíritu Santo, y eso te animará. ¿Por qué? Porque estarás triste, pero llegará el momento en que te alegrarás, dice el Señor. Mientras el mundo se alegra de que tú estés alejado de Dios, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Tú a lo mejor hoy, hermano, puedes estar triste, puedes estar preocupado, puedes estar agobiado. Puedes estar ya haciendo números y estás pensando en que las cosas no van a salir como tú quieres. A lo mejor tú estás preocupado por la situación monetaria porque esa es la prioridad en tu vida. Claro que se necesita, pero no tiene que ocupar lo primero y lo más importante en tu vida. No te afanes, no te enfrasques simplemente en las cosas materiales, porque esa tristeza, esa dificultad, esa situación, si tú la colocas en las manos de Dios, si tú crees en Dios, si tú prestas atención como
los que sí le prestaron atención a Pablo, si tú eres, vamos a decir, de los que has sido testigo de la demostración de amor y de lealtad del Señor en toda tu vida, en la vida de tus padres, en tu vida joven o en tu vida ya adulta en este momento, en la vida de tus hijos que has visto crecer, si tú ya has visto ese amor y esa lealtad en Jesús, de Jesús en tu vida, créete en fe, porque seguramente toda tu tristeza se va a transformar en alegría. Eso es hoy, vamos a decir, un mensaje de ánimo que el Señor te está regalando, hermano. Si tú crees que el Señor se ha retirado de tu vida, pero no, el Señor es cuando más cerca está de ti. Es cuando solamente basta de que tú cierres los ojos un instante y que invoques la palabra de Dios, que tú invoques a Jesús, que invoques a Dios y que digas: Señor Jesús, aquí estoy, y el Señor se hace presente. Mejor si lo haces en oración con 2 o más personas en tu familia, o si no, hazlo en ese rincón especial de tu casa, del lugar donde te encuentres, y dobla tus rodillas y haz una oración clamando la presencia de Dios en tu vida, y Él enviará a su Espíritu Santo a que te llene, a que te tome, para que todas estas dificultades y problemas el Señor las transforme en alegrías, en victoria, ¿sí? En justicia, en amor, en lealtad, en soluciones, en alimento, ese alimento que no te ha faltado hasta el día de hoy en tu mesa. Yo hoy miraba en la calle personas que sacaban de sus automóviles bolsitas, ¿verdad?, de víveres para las personas que están en la calle con las banderas blancas. El Señor se ha recordado de esas personas. El Señor fue leal y se valió de estas personas, se valió de estos ángeles que el Señor ha puesto en el camino, de estos que lo necesitan. Si tú estás en capacidad de ayudar a los demás, conviértete en ese ángel mensajero del Señor, de llevar su misericordia y llevar su providencia, como ya hay muchas personas en Guatemala, y que yo les agradezco de corazón, y que tengámoslos también en nuestras oraciones para que el Señor los siga animando y llevando por su camino al encuentro del necesitado. Pero si tú no lo has hecho todavía, nadie es tan pobre que no pueda compartir algo con su prójimo. Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes, pero sobre todo hoy, que el Señor transforme en tu vida cualquier tristeza, cualquier vicisitud, la convierta en alegría. Créelo, ten fe, porque el Señor seguirá demostrando su amor y su lealtad para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que confía en Él y para todo aquel que se abandona a Él y préstale atención a la palabra de Dios como la que Pablo le ha compartido a todos los que han estado cerca en esas sinagogas, en esas iglesias, a los griegos, a los judíos. Tú eres un griego y un judío. Tú eres un hijo de Dios al cual el Señor te ha mandado a alguien a que te hable de Él. Hoy ha sido ese el momento, y si este video es y ha sido de bendición para tu vida, yo simplemente te pido que en el nombre de Cristo Jesús tú lo compartas con tus seres queridos y con quien Dios lo ponga en tu corazón. Buen día, Dios te bendice.